Enterprise Architect se demora mucho en cargar cada vez que lo abres, pues es que lo estás usando mal. Así como lo oyes, si eres de esas personas que para trabajar en un repositorio lo que hace es doble clic en el acceso directo, esperar que salga la ventana de Splash, luego esperar que se cargue por completo la ventana de Enterprise, hacer clic en los modelos recientes, ver que te sale la ventana de autenticación, ingresar tu usuario y tu contraseña, le das a aceptar y por fin ya te carga en el browser toda tu estructura de paquetes, que ya ni te acuerdas para qué era que la querías. Bueno, si todo esto te suena familiar, significa que estás cometiendo varios errores en el uso de Enterprise Architect. En este video te voy a explicar qué es lo que estás haciendo mal y cómo te puedes ahorrar todos estos tiempos para que tu uso de la herramienta sea mucho más fluida. Vamos a verlo. Bueno, pues a lo largo de los años siendo consultor de Enterprise Architect he podido identificar dos tipos de usuario. Por un lado están los usuarios que trabajan solos, que puede ser un estudiante universitario modelando su tesis de grado o algún proyecto de la universidad, tiene su repositorio localmente como archivo en el computador y realmente no se ve muy afectado por esto que estoy mencionando. Pero está el segundo tipo de usuario, que es el usuario corporativo. Es un usuario que trabaja en una empresa que tiene un repositorio de Enterprise Architect centralizado, con usuarios y con perfiles, y ese tipo de usuario, que es mi cliente habitual, pues he visto cómo trabaja y hace muchas de las siguientes cosas. Por ejemplo, me van a mostrar algún diagrama o alguna parte del modelo, me la muestran y después de que la muestran, cierran la ventana. O me está mostrando un diagrama o varios diagramas y en vez de darle a la X donde se cierra la pestaña del diagrama, le dan a la X de la ventana y cierran Enterprise Architect. O tienen varios repositorios o tienen algunos repositorios y algunos archivos locales. Estamos viendo uno, lo cierran, luego vuelven a abrir Enterprise Architect y me muestran otro, luego vuelven y lo cierran y abren otro archivo. O quieren cambiar de repositorio, entonces estamos viendo un repositorio, lo cierran, abren otro repositorio, luego cierran, luego abren un archivo local, luego cierran y se mantienen haciendo eso todo el día. O también quieren abrir un shortcut, un acceso directo de Enterprise Architect, entonces cierran la herramienta y abren el acceso directo. Y la última que he visto es que estamos viendo un diagrama, se hacen modificaciones que no se quieren guardar dentro del diagrama, entonces le dan a la X de la ventana para que les diga que si quieren guardar, les ponen que no y cierran Enterprise Architect sin guardar el diagrama. Todo este tipo de cosas, si te sientes identificado, si las has hecho alguna vez, significa que estás usando Enterprise Architect de la forma más ineficiente. Si pensabas que esa es la forma correcta de usar Enterprise Architect, no, así no se usa. ¿Por qué? Por todos los pasos que suceden cada vez que abres una aplicación en Windows. Entonces vamos a ver paso a paso qué es lo que va sucediendo cuando yo abro Enterprise Architect. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro acceso directo a Enterprise Architect. Apenas yo le dé clic, lo que él va a empezar a hacer es reservar espacio en memoria RAM para ubicar todas las variables que usa la aplicación en tiempo de ejecución. Para que uno no se aburra esperando que eso suceda, nos va a mostrar la ventana de Splash. Vamos a hacerlo ya. Esta ventana de Splash que nos dice la versión, que si es de 64 o 32 bits, es algo que nos permite esperar con un poquito más de paciencia que se abra la aplicación. Y ya, por fin abre y aquí estamos ya con la ventana abierta. Cuando llegas a este punto, pues tienes que abrir tu repositorio, que bien puedes elegirlo aquí por Open File y elegir cuál es el repositorio que quieres usar, o puedes conectarte a un repositorio, o puedes ver aquí en tus archivos recientes que los tengo difuminados porque tengo repositorios de mis clientes, o puedes tener aquí en la sección de Pinned o favoritos los repositorios que usas más frecuentemente que no quieres que se te pierdan. Yo en este caso, como soy consultor de Enterprise Architect, tengo muchos repositorios, no suele ser el caso en una empresa. En una empresa no debería haber muchos, normalmente hay uno que es el principal y de pronto algunos archivos sueltos que estamos integrando al repositorio principal, pero sí suele haber uno que otro en esta lista. Entonces yo elijo cuál es el que quiero usar, por ejemplo, aquí me quiero conectar a este y aquí viene el siguiente paso, que es que me pide autenticación. Este repositorio yo lo tengo con autenticación por OpenID, voy a darle login con OpenID. Aquí me lleva a que yo haga la autenticación con una cuenta de Microsoft que tengo configurada y cuando ya ingreso los datos veo que carga el repositorio, ahí se ve que se está conectando y después de eso ya me carga el browser y los datos con los que me autentiqué quedan guardados en la sesión de Enterprise Architect.
Esos datos de inicio de sesión funcionan exactamente igual que en un navegador de Internet, es decir, ustedes entran, por ejemplo, a Gmail en un navegador web, pueden cerrar esa pestaña del navegador, volver a abrir otra sin cerrar todo el navegador y les va a funcionar. No tienen que volver a iniciar sesión dentro de la página web. Entonces, lo que pasa en Enterprise Architect es que ya estando en el estado en el que estamos en este momento, que pasamos por todos esos pasos para poder abrir nuestro repositorio, lo que hacen muchos de mis clientes son cerrar la ventana de Enterprise Architect. ¿Qué pasa? Que cuando quiera volver a entrar tengo que pasar por todos esos mismos pasos, incluida la autenticación. Entonces sí, son pasos aburridos, son pasos que en algunos computadores, dependiendo del procesador y de la memoria RAM, se pueden demorar un poco más o un poco menos, pero sí, es un proceso que es tedioso y aburre tener que hacerlo de forma tan seguida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este proceso no sea tan engorroso? Bueno, pues lo primero es tratar de que te queden aquí los accesos directos de los repositorios recientes y mucho mejor si los puedes poner en la sección Pinned o favoritos. ¿Cómo se hace esto? Habitualmente cuando vamos a abrir un archivo, si el archivo es un acceso directo, por ejemplo, voy a abrir yo este repositorio. Si el archivo es local, por ejemplo aquí este archivo es local, vemos que no está conectado a ninguna nube. Al hacerlo así me queda aquí dentro de los recientes, pero si yo abro no un repositorio sino un shortcut de acceso directo a un repositorio compartido Enterprise Architect, en ese caso me abre el repositorio pero no me genera el archivo reciente. O sea, los archivos locales sí generan un registro aquí en recientes y los shortcuts no generan un registro aquí en los recientes, por lo tanto no se pueden volver pinned. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para conectarnos a un repositorio compartido y que me aparezca como un modelo reciente? Lo que hay que hacer es una conexión tipo cloud o conexión tipo server, dependiendo de cuál sea tu caso. Vamos a darle aquí Cloud Connection. Voy a ponerle aquí de nombre ejemplo. Esta es una conexión que se conecta por cierto servidor, cierto puerto y tiene cierto model name. Le pongo de nombre ejemplo, le doy OK. Y en ese caso vemos que nos carga el repositorio y esa es la forma en que podemos hacer que sí aparezcan aquí dentro de los archivos recientes. Si alguno de estos yo lo voy a usar muy frecuentemente, es mejor que le dé clic derecho, Pin Connection, y entonces ya me empieza a aparecer aquí dentro de la lista Pinned, porque esta lista de archivos recientes o de repositorios recientes va cambiando a medida que voy abriendo nuevos y nuevos repositorios, mientras que la de Pinned son los repositorios que uso más frecuentemente y que no se van a cambiar a menos de que yo los agregue o los quite voluntariamente. Ese sería el primer paso que habría que tener en cuenta. Ahora, el truco más importante, si quieres cambiar entre un repositorio y otro, no cierres Enterprise Architect. ¿Por qué? Porque cada vez que lo cierres y lo vuelvas a abrir, vas a tener que pasar por cada uno de los pasos que vimos anteriormente que nos llevan a tener nuestro repositorio abierto. Pero si yo no lo cierro, funciona como un navegador de Internet. Y es que yo puedo abrir otra pestaña, conservar la sesión dentro del navegador y al volver a una pestaña anterior, sigo estando en la misma sesión de usuario. Entonces vamos a hacer esto de nuevo paso a paso. Voy a cerrar este Enterprise Architect. Vamos a abrir una única vez. Ahora sí, de ahora en adelante, este Enterprise Architect. Hago yo aquí Enterprise. Espero el tiempito que se demora el splash screen. Me abre la herramienta sin ningún repositorio. Voy a entrar a uno de los que tengo aquí en Pinned, este ArcheHub Design. Me pide autenticación. Ingreso los datos de autenticación, espero lo que tenga que esperar y se conectó al repositorio ArcheHub Design. Ahora me voy a pasar a este otro, Archesoft Demo. Entro a este tiene otro tipo de autenticación, voy a registrarme acá, login con OpenID, me lleva a la autenticación por OpenID, me autentico con OpenID y ya me carga este segundo repositorio. Y fíjense lo que voy a hacer, voy a volver al primero al cual ya le había dado los datos de autenticación. En este donde estoy, el usuario es de Administrator, que es Archesoft Demo, y me voy a devolver a ArcheHub Design. Hago clic aquí y no me vuelve a pedir autenticación. De igual forma voy a pasarme aquí a un repositorio de un cliente que tiene autenticación por OpenID. Me autentico con OpenID, pero cuando quiera volver al repositorio anterior, por ejemplo el de Archesoft Demo, simplemente le doy clic
y él no me vuelve a pedir autenticación. Funciona exactamente como cambiar de pestaña en un navegador o cerrar una pestaña y volverla a abrir dentro del navegador. No me vuelve a pedir autenticación para cada uno de los accesos. Entonces, si tú estás cambiando frecuentemente entre repositorios, no cierres Enterprise Architect y lo vuelvas a abrir. Simplemente haz clic, por ejemplo, aquí voy a volver a cambiar al repositorio del cliente, ya no me aparece la ventana de autenticación por OpenID, regreso a mi repositorio, no me aparece la ventana de autenticación. Es una forma muy práctica de cambiar entre repositorios, solo hay que poner la autenticación una vez por repositorio, nada más. Mientras que si lo cierras y lo vuelves a abrir, tienes que pasar otra vez por todos los pasos porque has perdido la sesión iniciada dentro de los repositorios. Y bueno, yo sé lo que vas a pensar. ¿Y si quiero refrescar el contenido del Project Browser? A veces uno necesita eso. Efectivamente, una forma de hacerlo es cerrando la ventana y volviéndola a abrir. Pero hay una forma mucho más fácil. Podrías ingresar aquí al icono de Enterprise Architect y le das la opción de Reload Project. Eso lo que hace es que el repositorio al que ya estás conectado vuelve y le recarga el browser y su contenido. O mejor aún, si tú sabes dónde tienes información desactualizada, por ejemplo, en este paquete de Sandbox, yo le puedo dar clic derecho, contenido, recargar el paquete actual. Entonces solamente me recarga el contenido de ese paquete, que puede ser también algo que nos ahorra mucho tiempo. Se demora un par de segundos y ya está. Entonces esta es la forma en que deberías estar trabajando. No cierres la ventana de Enterprise Architect cada rato. Déjala abierta todo el día y si necesitas cambiar entre repositorios simplemente vas accediendo a tus accesos PINET o a tus accesos recientes. Si te conectas a un repositorio cloud a través de un shortcut de Enterprise, de esos que se generan por acá, por Save as Shortcut, es mejor que hagas una conexión tipo cloud, que te consigas esta configuración para que te quede aquí dentro de los recientes, así puedes cambiar fácilmente entre uno y otro repositorio. Ahora bien, una aclaración. Sí hay ciertas situaciones que nos obligan a que cerremos Enterprise Architect por completo en la X de la ventana y lo volvamos a abrir, pero son unas situaciones muy específicas. Primera, cuando en el repositorio en el que estamos trabajando alguien puso una nueva versión del MDG y no fuimos nosotros. Si algún compañero actualizó un MDG, para que nosotros veamos esos cambios, la única forma es cerrando por completo la ventana. No sirve hacer Reload Project ni recargar un pedazo de algún paquete. Toca cerrar la ventana por completo y volverla a abrir. Segundo, cuando se hace algún cambio en un script, si estás usando scripting dentro de Enterprise Architect y alguien hizo un cambio en un script o crearon un nuevo script, vas a tener que cerrar Enterprise Architect y volverlo a abrir para que te tome esos cambios si no fuiste tú el que hizo el cambio. Tercero, cuando tu usuario ha sido asignado a ciertos roles o a ciertos grupos dentro del repositorio y eso lo hicieron después de que ya entraste al repositorio. Resulta que los grupos se guardan en un caché en el momento de hacer login y si alguien te los cambia por el camino, tu cliente no se entera de esos cambios, así que la mejor forma es cerrar Enterprise Architect, volverlo a abrir y de esa forma ya va a refrescar los grupos a los que perteneces dentro del repositorio. Y el último caso en el que sí necesitas obligatoriamente cerrar Enterprise es cuando tienes licenciamiento flotante dentro de la empresa y necesitas liberar una licencia. Ahí la única forma es cerrando Enterprise Architect, se libera la licencia automáticamente y ese es el único escenario en el que no hay otra forma de hacerlo. Pero si no estás en ninguno de estos escenarios, no cierres Enterprise Architect. Déjalo abierto, cambia de repositorios y vas a ver que eso te ahorra muchos minutos de tiempo al día y a la semana en que no estás perdiendo tiempo esperando que se abra la ventana, que entres tus datos de acceso, sino que ya puedes cambiar rápidamente entre un repositorio y otro. Incluso funciona de un día para otro. La sesión se mantiene abierta y simplemente cambias entre los accesos directos, que sería en un navegador equivalente a cambiar entre una pestaña y otra de aplicaciones en las que ya tenemos la sesión iniciada. Eso es lo que puedes hacer con este listado de links de repositorios recientes o de repositorios PINET. Así que vas a ahorrarte mucho tiempo si sigues este consejo. Y también tengo aquí otros trucos que puedes usar en tus repositorios de Enterprise Architect, así que explora uno de estos videos ya mismo y aprende otros trucos de Enterprise Architect. Dale click.